Más de uno León. Onda Cero. Bueno, qué suerte tenemos los miércoles que nos toca charlar aquí con nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo. Aquí está. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. Saben que cada 2 semanas, siempre los miércoles, nos visita Miguel Ángel Cueto para abrir este gabinete dedicado a la psicología y a la sexualidad que les ofrecemos en nuestro Más de uno León, aquí en la sintonía de Onda Cero. Miguel Ángel también es el director de Cepteco, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva entre los leoneses más de 30 años, por eso son absolutas referencia aquí en León en el mundo de la psicología. Cepteco se encuentra, se lo recuerdo, en la Plaza Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62 y su web cepteco.com. Y de allí creo que acaba de llegar Miguel Ángel para compartir con nosotros los próximos minutos y hablar hoy de los complejos. Un tema interesante y además es un tema muy complejo, hablar de los complejos, porque muchas veces en psicología se trata de manera transversal. Esto, desde luego, no es para reírse, porque hay gente con unos complejos tan serios, tan severos, sufre, sí, que no pueden vivir. Sí, que no pueden vivir, Es que sufren tremendo. En la vida cotidiana, lo sí. pasan realmente mal y eso les hace ser infelices, ¿no? ¿Cómo podemos definir los complejos, Miguel Ángel? Bueno, a nivel psicoanalítico definieron los complejos como una asociación de sentimientos inconscientes adquiridos por experiencias vividas en la infancia y que influyen en la personalidad de la persona que lo sufre, ¿no? En el lenguaje corriente podemos decir que la falta de autoestima de una persona. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Que un problema normalmente de autoconcepto que uno tiene con respecto a una característica personal concreta asociada a pensamientos muchas veces rumiatorios, muchas veces obsesivos, emociones añadidas que nos hacen sufrir y conductas evitativas o comprobatorias del mismo, ¿no? Y eso nos hace realmente sentirnos pequeños en una situación desventajosa y normalmente muchas veces no depende de estímulos concretos, es decir, no depende de que te hayan comentado algo en concreto, sino que cualquier cosa tiendes a asociarla. Y de esos complejos suelen, como tú muy bien has comentado, depender el bienestar o el malestar de las personas cuando tenemos o estamos atrapados por ellos. Ahora te voy a preguntar sobre cómo surgen, cómo aparecen los complejos, pero es que has hablado de la autoestima. A ver, ¿siempre que tenemos un complejo es porque nos falta autoestima? Generalmente sí, porque tendemos a compararnos. Es decir, estamos condenados los seres humanos a compararnos y eso nos hace que muchas veces el hecho de compararnos con otros, muchas veces si tenemos la visión de ver lo peor o ser inferior al otro, automáticamente entramos en un bucle negativo. Claro. Si lo vemos de una manera objetiva, y tampoco tenemos que ser los más listos, ni los más guapos, ni los más altos, ni los más maravillosos del mundo, pues lo podemos aceptar como algo normal, ¿no? Siempre que nos comparamos con alguien, terminamos perdiendo. Ojo con eso. Entonces no merece la pena compararse. Sí, yo creo si uno que es suficientemente guapo, listo y alto para asumir lo que vive, ¿no? Sí, sí. Ahora sí, ¿cómo aparecen los complejos, Miguel Ángel? Pues normalmente siempre, como dije antes, es compararnos, ¿no? Es decir, es algo inevitable. Pues si no nos compararíamos, no sé qué haríamos los seres humanos, ¿no? Y normalmente también el miedo a no ser aceptado por los demás. Tenemos un elemento de preocupación. Y también esa idea negativa de uno mismo y la percepción de amenaza o de alerta ante nuestra limitación y de que además el otro es maravillosamente adivino, que sabe lo que estamos pensando, sabe lo que nos preocupa y nos va a juzgar, además siempre negativamente sobre ello. Y muchas veces lo que hacemos es verbalizarlo, traerlos a nuestra mente o incluso comentarlo al no estar conforme muchas veces con esas limitaciones de carácter personal, físico, emocional que podemos tener. Me imagino que el tema de los complejos también es un motivo para ir al psicólogo, para ir a Cepteco, que esto lo estarás viendo a menudo. Sobre todo ¿no? hay un trastorno que es el dismórfico corporal, es decir, que la gente no nos aceptamos nuestra nariz, nuestros ojos, nuestro pelo o lo que sea, y muchas veces antes de ir a una operación mamaria, una operación genital inclusive, pues es bueno intentar valorar si eso que me pasa pues es algo complejo en el sentido de importante o realmente ese complejo no es tan importante y uno tiene que aceptarse como es y como vive y aceptar un poco que cuando uno es mayor tiene canas y cuando uno en cierta medida tiene arrugas y que a veces las heridas que uno tiene o las cicatrices que uno tiene son parte de la experiencia humana, ¿no? Bueno, pues después volveremos a
a este tema, ¿no? A cómo atacáis desde el punto de vista psicológico el asunto de los complejos. Porque ¿cuáles son los más frecuentes? Yo estuve estudiando, incluso la valoración que yo hago a veces en pacientes, el típico de Electra y Edipo, ese apego a los padres, eso ya psicoanalítico no me voy a meter, ¿no? Pero sí, muchas veces lo de inferioridad y superioridad, es decir, muchas veces gente que se siente superior y que, bueno, casi mea colonia, y otros que en cierta medida son inferiores y que siempre se están valorando y siempre están en función de los demás. Incluso el complejo también, que bueno, se ha estudiado y lo he leído mucho, incluso Antonio Borinches, que es un gran amigo nuestro, ha publicado sobre ello, sobre el complejo de Peter Pan, ¿no? Es decir, esas personas que son inmaduras, que no quieren crecer y que no saben comportarse nada más sin asumir las consecuencias. E incluso otro complejo, el de Wendy, ¿no? Esa ayuda siempre, que resolvía los problemas de los demás sin poner límites, que también... Sin preocuparse de los suyos. Exactamente, con lo cual hay que poner límites a ello. El complejo a veces de Cenicienta, es decir, esperar siempre a ese príncipe maravilloso, ese príncipe azul que nos resuelva nuestros problemas sin hacer nada a cambio, ese caballero andante maravilloso, y lo que comenté antes, los principios o trastornos dismórficos corporales de físicos, de fealdad y belleza, delgadez, gordura, talla, tamaño, no sé, cualquier otra comparación. Incluso hay otro complejo que yo también veo, ¿no?, en consulta. Muchas veces la gente queremos ser felices a pesar de todo. Ese complejo de cómo debo ser feliz, cuando realmente a veces las cosas no son tal como uno quiere, y entonces uno se hunde. Pues hay que aceptar que a veces las cosas no son como uno desea, y normalmente hay que intentar no aparentar lo que uno no es, porque al final, si aparentamos lo que no somos, tarde o temprano nos vamos a sentir infelices, ¿no? O sea que no todos los complejos son físicos, hay muchos más. Emocionales muchas veces, sí. ¿Qué personas tienen mayor riesgo de sufrir uno o varios complejos? Normalmente cuando empiezan suele ser en la adolescencia, ¿no? Con una fase de adaptación, como ya vimos en el programa pasado, donde hay un conocimiento de sí mismo, de los demás, y es un proceso siempre de comparación, como dije antes, pues incluso física, ¿no? Soy igual o diferente a mi amigo, mi amiga, mi compañero, mi compañera. Y en algo que tú crees que eres inferior, y realmente lo somos, ¿no? Todos tenemos complejo, yo también. Me hubiese gustado medir 10 centímetros más para jugar al Real Madrid entonces, cuando jugaba baloncesto, pero bueno, no lo medí, me tuve que conformar por ser psicólogo, ¿no? En este caso. Y es de gran importancia. Aún así Miguel Ángel mide 1,90, o sea, no se crean ustedes. No, pero me hubiese gustado medir más, ¿no? Es decir, siempre todos tenemos complejos, y yo quiero comentar también el mío, que en su momento, cuando era adolescente, sí que me preocupó bastante, ¿no? Sí. Y existen, pues, contrarios muchas veces contradictorios, lo que nos piden los padres, lo que nos dicen los amigos, los medios de comunicación, y cómo podemos llegar y ayudar a la juventud a ser adultos si realmente lo que estamos haciendo somos incoherentes en las peticiones que hacemos. Dejemos al adulto o al niño, al joven, que sea como quiera ser, que se acepte como es, y que como padres o madres le vamos a querer que sea alto, bajo, delgado, gordo, que sea listo, que sea un poco menos listo, da igual. Es decir, en el fondo ese amor y ese afecto es lo que hay que transmitir para evitar generalmente que se conviertan en problemas, ¿no? Entonces, Miguel Ángel, podemos convivir más o menos con los complejos, mejor superarlos, ahora iremos con ello, pero bueno, puedes convivir, pero ¿cuándo se convierten realmente en un problema? Cuando le damos demasiada importancia, cuando es esencial ese complejo para nuestra propia vida, porque da igual que uno tenga, yo qué sé, el pelo blanco, el pelo azul, el pelo rojo, no tener pelo, ¿qué más da? Es decir, lo importante es la imagen que podamos tener nosotros mismos, aceptarla muchas veces como somos. Incluso ese tipo de complejo es problemático cuando no vemos nuestras fortalezas, siempre nos fijamos en lo malo, en lo negativo propio. Incluso nos fijamos también en esa limitación personal y no en la actitud que tenemos ante ello. Y si se cambia de esa actitud, que es aceptar a uno mismo, al final se convierte en un problema. Incluso cuando dejamos nuestra propia felicidad, curiosamente, en ese proceso de comparación, en los juicios ajenos. Es decir, no es bueno compararse, no querer ser el primero, el más guapo, el más listo. Pues, si soy del montón, no pasa nada, que se peleen los demás por ser el número 1, el número 2, el número 3. En el fondo, si yo soy el 10, ¿qué más da? Tampoco hay que preocuparse demasiado. Y normalmente, cuando es imaginario, la preocupación de ese
individuo muchas veces aumenta, es decir, que a veces se lo inventa, con esa imaginación es excesiva y puede entrar en un deterioro social y personal y aislarse del mundo, que entonces habría que preocuparse muchísimo más, ¿no? Interesante, ¿verdad? El tema que estamos abordando hoy con Miguel Ángel Cueto, los complejos. Bueno, acabas de hablar de actitud. ¿Cómo se debe actuar para cambiar precisamente la actitud ante el complejo? Normalmente, en primer lugar, no es difícil cambiar la actitud, pero es más fácil cambiar los hábitos. Es decir, lo más difícil es tomar la decisión de aceptarnos como somos, ¿no? Y cuando es inadecuado formar o pensar en nosotros de manera positiva, de que el mundo no es peligroso, de que los demás no nos van a comparar, que no siempre nos están juzgando, y además les importamos a los demás tres pepinos generalmente, salvo que sean las personas que queremos. Lo importante no es saber si lo que el otro piensa es real o no, sino que es irracionar, darle vueltas a ello. Es decir, que si yo me obsesiono con ello, al final termino mal, y evitar asociarlo con cualquier situación que nos hagan de venir esos pensamientos. Es decir, yo tengo que aceptar ese pensamiento, a veces rumiatorio, a veces negativo, razonarlo las primeras veces, es decir, a veces es verdad, pues a lo mejor soy más bajo que otras personas, o soy menos competente para hacer algunas cosas, o estoy más obeso que otra gente, pero en definitiva, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo? Lo hago. ¿No puedo hacer algo? Pues lo acepto. Y normalmente es bueno razonarlo y después evitar darle tantas vueltas obsesivamente en ello, ¿no? Pues para terminar entonces, ¿qué consejos, ya nos has adelantado antes algo, se puede dar a las personas que tienen algún tipo de complejo? Sobre todo intentar obsesionarnos con ellos, porque si no al final vamos a ser infelices. Si lo razonamos, al final podemos vivir con ello. Utilizar a veces el sentido del humor en muchas ocasiones, evitar el perfeccionismo, darnos cuenta de que somos seres humanos, valorar nuestras cicatrices, nuestras limitaciones, nuestras deficiencias, y perdonarnos a veces los defectos y pensar que somos únicos, ¿no? Y siempre focalizar la atención sobre los talentos, sobre las fortalezas, lo que sabemos hacer bien, aceptar incluso los elogios. Y qué bien, pues haces algo bien, mira qué bien, a uno se le da bien hacer arreglar un enchufe, pues mira qué bien, sea arreglar un enchufe, y asumir nuestras imperfecciones y saber que dicha obsesión siempre es irracional, que no nos lleva a nada, e incluso ser benevolentes, ¿no? Yo soy el único juez de mí mismo, entonces tampoco voy a ser tan malo conmigo mismo. Y sobre todo también vivir el presente, aferrarnos a no tener miedo, a no sentirnos culpables ni limitadores por ello, y el trabajo más importante somos nosotros mismos. Somos personas maravillosas, los errores que tenemos los tenemos todos, y aceptarnos es un elemento que nos podría hacernos sentir menos infelices de lo que realmente incluso la sociedad, que nos vende la belleza, el dinero, el prestigio, el éxito. Pues mira, si uno no tiene éxito, no tiene prestigio, el dinero tampoco le sobra, y además no es muy atractivo, pues hay que aceptarlo. Da gusto escucharte, Miguel Ángel. Hoy hemos hablado con Miguel Ángel Cueto, nuestro psicólogo, sexólogo de los complejos. Aquí te esperamos dentro de 2 semanas, otro miércoles más. Muchísimas gracias de corazón. Un placer. Noticias de la 1.